Un saludo de paz y bien para todos nuestros seguidores en esta mañana del jueves 21 de noviembre. Y te seguimos invitando para que hagas parte de este bonito proyecto, para que te suscribas a este canal de YouTube y le des like a la manito. Por favor, ayúdanos para seguir transmitiendo este mensaje cada mañana a los corazones y a las personas necesitadas de la palabra de Dios. La liturgia nos sigue presentando en la primera lectura el libro del Apocalipsis. Hoy nos presenta el capítulo 5, versículo del 1 al 10. Y es un texto que va a servir de enlace para ir entendiendo el resto del libro. Pero no olvidemos el contexto en el que nos encontramos. El ángel ha llevado a Juan hacia el cielo, por lo tanto nos encontramos en la esfera celestial, algo difícil de comprender y entender para nosotros. Por eso todo lo que nos narra el libro del Apocalipsis en su contexto, todo va a suceder es en el cielo, es una liturgia celestial, es una situación que es diferente a nuestra vida humana, porque todo va a ser en ese contexto. Y de esa manera se nos presenta que el que está sentado en el trono, que ya sabemos que es Dios, lo habíamos identificado con la profecía de Ezequiel, y tiene un libro en la mano derecha. Hay una preocupación porque no se sabe quién va a leer el libro, quién va a interpretarlo. Y es así como aparece el Cordero degollado. Cordero degollado, recordemos que ya Juan el Bautista en el Nuevo Testamento nos había identificado y nos ayuda en estos momentos a identificar el Cordero degollado con Jesucristo. La única particularidad es que este Cordero está muerto porque está degollado, tiene una acción física, ha sido cortado en su cuello y que el cordero servía para el sacrificio de expiación, para el sacrificio de reparación. Y entonces, ¿cómo entender esto hoy en nuestra vida? Esta lectura de este libro del Apocalipsis con todo su lenguaje, ¿cómo entenderlo en el 2024? Y lo primero que debemos tener claro es que cuando hablamos de un libro, no lo entendemos como en nuestra época, que hoy existen diferentes tipos de temas en los libros y su constitución física es diferente, ¿no? Aquí cuando se habla del libro, se habla del rollo, de un rollo, y entonces en ese sentido debemos entenderlo. Y es Dios quien lo tiene en su mano derecha, es Dios quien lo ha ejercido, es su propiedad. Y por eso recordemos que Dios lo único que nos ha dado a través de su palabra es la ley. Y por eso estamos aquí ante la ley de Dios, estamos aquí ante lo que Él quiere para usted y para mí. Por eso el texto nos hace una pregunta hoy, y es, ¿quién dijo que leer y entender la escritura es fácil? Hoy encontramos muchas personas, muchísimas personas que creen que leer la Biblia e interpretarla es fácil y es lo más complicado. Y por eso yo te invito, querido cristiano o querido oyente, ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado con los falsos mensajes, con las falsas interpretaciones que se le dan, porque la Biblia necesita de un componente, la escritura necesita de un componente, y si no tiene ese componente, no puede ser interpretada porque no es humana. Yo no puedo dar un mensaje humano. Yo tengo que dar un mensaje iluminado por el Cordero degollado. Y por eso la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 nos ayuda y dice lo siguiente, pero se embotaron sus inteligencias, en efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Ojo, porque es Cristo el intérprete fiel de la palabra de Dios. Y por eso cuando el del trono se lo entrega al Cordero degollado, aquí surge algo muy especial. La palabra de Dios solamente tiene efecto en el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo no es otra cosa que la Eucaristía. Tú puedes leer la palabra, te puedes volver un intelectual de la palabra, te puedes volver una persona ávida en la palabra, pero si la palabra no está junto al sacrificio de Cristo, no tiene ninguna ciencia, no tiene ningún efecto para la vida cristiana, porque la palabra de Dios solamente puede ser interpretada en el sacrificio de Cristo en la Eucaristía.
Por eso que hoy nosotros lo tengamos claro en nuestra vida, hijos. Y hoy asistimos a una sociedad rebelde, una sociedad intransigente que se ha apoderado de la palabra de Dios porque creen que tienen el poder para hacerlo. Y mira lo que nos decía la lectura, estaban llorando, nadie en esta tierra, nadie, absolutamente nadie podía abrir el libro, porque ese libro, esa experiencia de vida, ese mensaje, esa enseñanza, solamente la puede hacer el sacrificado que es Jesucristo. Por eso la palabra de Dios sin Eucaristía no sirve. La palabra de Dios tiene efecto de salvación cuando tú la lees y la interpretas con la Eucaristía. Por eso que ese sea nuestro primer propósito, que tú no separes la palabra de Dios del sacrificio eucarístico. Este es el primer propósito. Y el segundo propósito nos lo regala el Evangelio, es del evangelista Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Jesús te está diciendo, se va a destruir Jerusalén. Y eso es así. Entonces yo te puedo hacer una pregunta. ¿Tú me puedes mostrar físicamente el templo de Jerusalén? Y tal vez no. Lo único que tú me puedes decir es, Padre, existe una pared en Jerusalén del templo. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Jesús dijo, se va a destruir este templo y hoy en día el templo no existe. Y eso es una de las evidencias de que la palabra de Dios se cumple. Por eso toma en serio la palabra de Dios. Toma en serio lo que Él nos dice. Y por eso hoy el Evangelio es una ratificación para nosotros los vivos, los incrédulos, los creyentes, los increyentes, los que tomamos por juego, los que tomamos en serio la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumple sobre cualquier expectativa humana. Jesús lo dijo en el Evangelio, este templo se va a derrumbar, este templo se va a caer, y hoy en día no existe el templo de Jerusalén, que era el máximo orgullo del pueblo judío. Y es porque la palabra de Dios se cumple, y se cumple en Jesús. Por eso Él es el intérprete fiel. Por eso la palabra tiene sentido cuando Jesús la interpreta, cuando Jesús nos la enseña, cuando Jesús la trae a nuestra vida. Por eso que hoy el segundo propósito de nuestra vida sea ese, y es que ustedes y yo no rechacemos la palabra de Dios, que ustedes y yo verdaderamente entendamos que la palabra de Dios se cumple, que las promesas de Dios se cumplen. Y por eso Él siempre nos invita a confiar en su palabra. Que ese sea hoy nuestro segundo propósito, hijos, y es que ustedes y yo entendamos en nuestra vida que la palabra de Dios se cumple y tiene su eficacia en la vida del ser humano. Amén. Les deseo a todos un bonito día, que el Señor los siga bendiciendo.